Tengan muy buenos días todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta tutoría de la Cátedra Desarrollo de la Creatividad. Hemos llegado quizás, ¿verdad?, a lo que es casi la culminación del ciclo académico. Aún, pues, después de esta sexta tutoría, que es la última, ¿verdad?, del ciclo, eh, vamos todavía a tener una reunión más donde ustedes pues van a tener que desarrollar, ¿verdad? Lo que es eh, su exposición, ¿verdad? De su trabajo final, de su proyecto de creatividad el día 4 de diciembre. La fecha pues todavía está ahí, ¿verdad? No ha habido ninguna modificación. Bueno, no he visto lo que es la guía, pues hoy temprano nos dijeron, ¿verdad?, de que ya estaba colocada en plataforma y que pues la teníamos que desglosar, ¿verdad?, con ustedes y que quedara claro todos los puntos que se van a desarrollar, ¿verdad?, o que se pretende que ustedes incorporen en lo que es su proyecto de creatividad. Entonces, al finalizar de lo que es la temática, de este día, pues vamos a hablar pues de la guía de, del trabajo final y pues cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, me la hacen saber, ¿verdad? Ya sea eh, por una u otra razón y pues o algo que les genere duda que yo diga, pues me lo hacen saber para quedar claros qué es lo que ustedes van a realizar en lo que es su entrega de proyecto. Asimismo, preguntarles si todos los que estamos conectados el día de ahora eh, pudieron entregar lo que es la tarea de la propuesta con las herramientas TIC el día de ayer. Sí, en mi caso sí la entregué. Ok. ¿Los demás compañeros lo pudieron entregar? Sí, también la entregué. Ok. Está muy bien entonces. Si por alguna razón, ¿verdad? O circunstancia de los que no estuvieron, pues, eh, bueno, de los que no están pues por ahí, de los que estamos conectados, lo entregamos fuera del tiempo establecido, no habría ningún problema, ¿verdad? Hoy, pues, hace un momento nos acaba de decir la coordinadora que pues, eh, a las personas, ¿verdad? Que no lo pudieron entregar o que se pasaron del tiempo establecido, no va a haber ningún problema que lo entreguen, ¿verdad? Pero sí no pasarse, ¿verdad? Del día de ahora. Entonces, tienen todavía el transcurso del día para poderlo entregar si no lo han entregado o quedaron pendientes de hacerlo, ¿verdad? Entonces, tienen todavía este día, va a estar habilitado plataforma para que lo puedan entregar y que pues no haya ningún problema eh, en ello, ¿verdad? Pues sabemos también que ustedes tienen otras tareas, ¿verdad? Eh, en curso y pues eso también les genera, ¿verdad? Que no puedan entregar las tareas en el tiempo establecido, ¿verdad? Porque se acumulan, ¿verdad? Y nosotros tenemos conciencia de eso. Las disculpas del caso también todavía sigo un poco mal de mi garganta, por eso mi voz se oye un poco extraña, ¿verdad? En algunos tramos de la conversación. Pues voy a hacer lo mismo que hice en tutorías pasadas. Si pues me agarra un ataque de tos, voy a apagar el micrófono pues para que no quede grabado y pues no se interrumpa lo que es la tutoría. También pues antes de comenzar, pedirles de favor de que pues se tomen por ahí una fotografía, ¿verdad? Para que
tengamos evidencia de que pudimos realizar la tutoría y que también pues eso nos sirva de insumo a nosotros, ¿verdad? Para pues poner en las redes sociales de que se desarrolló la jornada de este día. Así que pues por favor se los pido, ¿verdad? Pues, tómense esa selfie y me la mandan al grupo o en mensaje privado. No hay ningún problema. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a lo que es ya la tutoría, ¿verdad? Las últimas temáticas que se van a desarrollar. Sino antes pues empezar a lo que es hablar un poco sobre lo que es la agenda de este día, el saludo de bienvenida, la lista de asistencia que ya se tomó, ¿verdad? Dudas o inquietudes a resolver en el uso de plataforma, creo que a estas alturas, ¿verdad? Y pues ustedes ya tienen un desenvolvimiento, ¿verdad? Dentro de lo que es plataforma, no hay ningún problema con ello. Y pues, no creo que hubieran dudas o inquietudes sobre eso. Resolver dudas sobre los temas y contenidos propuestos, creo que estas dudas se van a ir generando a través del desarrollo de las mismas, ¿verdad? Y pues las temáticas que vamos a desarrollar el día de ahora, que son condiciones del maestro creativo, papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes, la escuela creativa y las técnicas para estimular la creatividad. Vamos a hablar sobre la explicación de la tarea, informe y defensa final del proyecto de creatividad, conclusiones e indicaciones finales y pues obviamente la despedida. El objetivo de este día es integrar los conocimientos de las principales teorías de creatividad y su vinculación con el contexto educativo. Vamos a comenzar hablando, ¿verdad? De lo que es las condiciones de un maestro creativo y el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes. Antes de comenzar con esta temática, voy a pasarles un video que habla, ¿verdad?, sobre lo que es la creatividad. Me dicen si lo logran ver. ¿Se logra ver? Ahora sí. Ok, entonces vamos a... ¿Se escucha? No, no se escucha. A ver. No tiene audio, licenciado. Hola, hola, no tiene audio. Bueno, en mi caso no se escucha, no sé si los demás compañeros se escuchan. No se logra escuchar, No, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces,
Esto no. Bueno, pero sí se corre normal. Lo logran ver normal o se traba, ¿no? ¿Me podrían decir? Hola, hola. Sí, sí, observa bien. Lo Va, único que entonces, no se escucha no es se el audio. escucha. Va, Pero ok, se ve entonces, ahí los subtítulos, ¿verdad? los subtítulos. Va, entonces, es una entrevista y ahí están los subtítulos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Que ella está narrando. Así que, pues, si no es ahí está, no se escucha el audio, pues ahí, pues, con los subtítulos nos vamos a ir. Este, la idea es de que ustedes comprendan un poco sobre que esta persona habla del entorno educativo y la creatividad, ¿verdad? Para que tengamos una idea para qué es eh, la temática.
Hola, hola. Bueno, espero que se pues, hayan podido, por lo menos, ¿verdad? Leer lo que eran los subtítulos del video, pero básicamente ella es una ingeniero, ¿verdad? Que pues a raíz de la preocupación, ¿verdad? Que tenía con sus hijos, más o menos por ahí habla de eso, se los voy a llevar a contexto, ya que pues los hijos de ella, ¿verdad? Según yo le entiendo, estaban un poco desmotivados, ¿verdad? Al momento de ir ellos a su escuela. Optó, ¿verdad? Por la manera de ir, ¿verdad? A esa institución y ver el entorno que había. Partiendo de eso, ¿verdad? Ella, pues, y la experiencia de madre, eh, diseñó, ¿verdad? Esos entornos que, pues, de un momento a otro ella vio, ¿verdad? El cambio, que en realidad le dio, ¿verdad? Al blanco de, 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 de saber que ese cambio estructural, porque habla de que pues los entornos educativos, ¿verdad? O sea, no tienen que ser tan rígidos, sino que también tienen que ser un poco más libres, ¿verdad? Donde haya un espacio para cada, cada niño, ¿verdad? Esa diferencia que cada uno de nosotros tenemos, que haya ese entorno para que nosotros como seres humanos y estos, los niños más que todo, tengan ese espacio para estar motivados y esa motivación les ayude a poder ser creativos, ¿verdad? Entonces, ella habla muy bien de lo que hemos venido nosotros hablando en el transcurso de todo este ciclo. Todos somos creativos, solo que eh, no tenemos esa motivación. Es decir, todos tenemos estas herramientas creativas en nuestro entorno, ¿verdad? Intrínsecamente, pero tiene que activarse a través de la motivación que nosotros tenemos. Si el espacio eh, educativo, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Eh, Las aulas, sabemos que son aulas a veces bien, bien frías, ¿verdad? En cuanto a lo que es eh, eh, el diseño y también lo que es ¿cómo decirles? Cómo se ordena, pues no permite que el niño sea, no permite que el niño o el estudiante sea creativo, ¿verdad? Entonces sí sabemos que en muchas escuelas, o creo yo, ¿verdad? Todavía yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato también, lo que hacen los maestros es hacer los rincones por materia, ¿verdad? El rincón del lenguaje, el rincón de matemáticas, el rincón de sociales. Entonces, para darle un cambio a lo que es el entorno del salón, ¿verdad? Entonces, igual tratan la manera de hacer un horario de clases, ¿verdad? Diferente, poner las letras de bienvenido, darle, darle un toque, ¿verdad? Personal a lo que es el aula, ¿verdad? Pero todo eso sí, pues motiva, ¿verdad? En cierta parte al alumno, pero eh, a través del tiempo se va haciendo tan monótono que pues con el tiempo pasa a ser desapercibido por ellos. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que el maestro tiene que ser también parte de esa motivación en cuanto a lo que es eh, el alumno y también a lo que es el entorno educativo, ¿verdad? Entonces, no ser tan lineal, es decir, no ser tan cómodo, ¿verdad? Y decir, me dieron ya eh, este,
el temario, ¿verdad? Que voy a desarrollar todo el año y pues ya tengo el aula, ¿verdad? Lo voy a decorar y pues así se va a quedar, ¿verdad? No es solamente eso, sino que también conocer al alumno, ¿verdad? Acercarse a él, platicar, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le motiva? Y pues a raíz de esa conversación, ¿verdad? Sacar conclusiones y tratar la manera de, de llegar a esa motivación a cada uno de ellos. No sé si hay dudas, inquietudes con respecto a lo que es el video, ¿verdad? O hubo ahí algo que no quedó claro en cuanto a ello. Algo que quisieran agregar. Ok, entonces, hablando, ¿verdad? De lo que es la temática anterior, ¿verdad? Que es con las condiciones del maestro creativo y el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes, hablamos de que pues, para estimular la creatividad de sus alumnos, el maestro debe poseer ciertas características, ¿verdad? Conocimientos, habilidades y aptitudes que le permitan crear un aprendizaje significativo y de calidad. ¿Cómo son los maestros creativos? Son muy sensibles, flexibles, imaginativos, deseosos de salir de los caminos trillados, disfrutan con lo arriesgado y les gusta emprender trabajos difíciles. Yo les pregunto, de las materias que se desarrollan dentro de lo que es una institución, ¿verdad? A nivel básico, ¿cuál de los maestros o cuál de las, sí, ¿verdad? Vamos a poner así, ¿cuál de los maestros creen ustedes que tiene esas características al momento de dar su clase? Que son flexibles, imaginativos, deseosos de salir del camino trillado, disfrutan de lo arriesgado y les gusta aprender trabajos difíciles. Eh, una idea, ¿verdad? ¿Qué maestro cree que tiene qué maestro creen de qué materia tiene esas características? No sé si me doy a entender. Los de lenguaje, pues, ¿Por, por qué creen que el lenguaje tiene esas características? bueno, según la, Lo que usted ha vivido, digamos, lo en su que he entorno. vivido, los Ajá. del lenguaje, porque ellos, eh, más que todo en la materia, pues se trata sobre la lectura de tipo de obras literarias, cuentos, eh, ¿cómo quiero decir? Formación de oraciones y todo eso. Entonces, de los que yo he conocido son los que he visto que son más, tienen más, como quiero decir, esa parte creativa, ¿verdad? Por ejemplo, también, conocí un maestro de inglés que era bien creativo para dar la clase. Hacía mímicas, hacía un montón de cosas ahí, ¿verdad? Entonces, sí, de mi poca experiencia, pues esos son los que he visto que tienen un poco de creatividad. Ok, alguien más que se recuerde cuando estudiaba, ¿verdad? Básica, y se acuerde del maestro que estaba ahí, que era creativo. Hola. Hola, hola. Sí, bueno, yo quería compartir mi experiencia. Ya hace bastante tiempo estaba joven yo y tenía aspiraciones de ser policía y me metí a la academia. Me recuerdo que ahí nos daban una clase de ortografía y no sé si alguna vez ustedes leyeron en el diario salían unas reflexiones de un señor que era apellido Sá, porque no me recuerdo bien el nombre de él. Él era el profesor que nos daba esa clase de ortografía. Bueno, a nosotros ahí prácticamente toda la mañana nos tenían en clase y nos daba sueño porque nos levantaban bien temprano.
y después de hacer la limpieza, todos los ejercicios que hay, y después de comer y todo a clase. Pero nos daba un gran sueño y a veces nos escapábamos a dormir, pero en la clase de ese profesor no nos pasaba eso, pues señor bien dinámico. Bueno, la ortografía, ustedes saben que son de reglas y todo eso, pues puede llegar a ser aburrido, pero el señor a veces se ponía a contar historias, a veces llevaba hasta una guitarra porque se ponía a cantar ahí con nosotros, y ese espíritu pues de él siempre nos mantenía a nosotros ahí alertas y sí disfrutábamos de esa clase. El señor Jacito le decíamos nosotros. Bueno, es que hasta nos lo llegaron a regañar una vez porque hacíamos mucho ruido cuando estábamos en la clase de él, pero era por eso. Ok, sí, ¿verdad? ¿Alguien más que pueda dar su experiencia? Que se recuerde del maestro creativo en, en sus años de estudio de básica también, o en bachillerato, como Herbert, que en academia, ¿verdad? Encontró un maestro creativo. Pues yo he notado que los maestros que son bastante creativos, de forma casi general, son los de ciencias naturales, porque intentan dar la clase y llevan como cosas distintas, dependiendo del temario que van a explicar y todo. En mi caso sí ha sido que la mayoría de ciencias naturales han sido bastante creativos, llevando objetos, haciendo pruebas de química y todo eso. Ok, sí, ¿verdad? A través de la experiencia de nosotros, ¿verdad? O de nuestro camino de educativo, pongámoslo así, hemos conocido maestros creativos, ¿verdad? Que pues inconscientemente, pongámoslo así, ¿verdad? O ya dentro de su personalidad tienen esa, pongámoslo así, esa magia, ¿verdad? De cambiar nuestro, nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro ánimo, eh, también quizás nuestra personalidad, ¿verdad? Y incentivarnos, ¿verdad? Motivarnos a que esa clase para nosotros en algún momento fuera la preferida, ¿verdad? Y tal vez para esa clase siempre íbamos bien motivados a recibirlo. Yo recuerdo, ¿verdad? En mi experiencia, sí, ¿verdad? Experiencia, pongámoslo así, ¿verdad? O en mi camino de educativo, ¿verdad? En la escuela pública donde yo estudié, eh, tuve quizás la suerte, ¿verdad? De siempre encontrarme a alguien que pues nos motivaba, ¿verdad? De alguna u otra forma a entender lo que era la educación, ¿verdad? Recordemos que bueno, donde yo estudié, básicamente, ¿verdad? El mismo maestro, esto hablando de educación básica, ¿verdad? En segundo ciclo, el mismo maestro eh, que era nuestro orientador, él nos daba todas las materias básicas, ¿verdad? Solo inglés y creo que moral era otro maestro, pero él nos daba las cuatro materias básicas, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de conocer a ese maestro, ¿verdad? Que a pesar de que nos daba las cuatro materias, siempre trataba la manera de motivarnos de alguna forma, ¿verdad? De entenderlo y de que pues hacía actividades que pues motivaban al, al alumno, ¿verdad? A querer siempre ir a clase, ¿verdad? Ya en bachillerato, en tercer ciclo, igual, ¿verdad? Ahí sí ya cambiábamos de maestro y siempre había un maestro que, que, que era así, ¿verdad? Bien dinámico. El que yo recuerdo era el de matemáticas, ¿verdad? Que para enseñarnos ciertas actividades, ¿verdad? Ciertos ejercicios, hacía ahí sus actividades, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Sus juegos, ¿verdad? Para poder que nosotros entendiéramos. Hasta decía él que hacía trucos de magia, que nos preguntaba la edad y algún número en específico y él adivinaba ciertas cosas, pero eran pues los procedimientos que él hacía, ¿verdad? Entonces eso
a la larga, ¿verdad? Incentivaba, ¿verdad? Y motivaba el querer aprender, ¿verdad? Lo que eran las matemáticas. Igual, ¿verdad? En bachillerato, ¿verdad? Y incluso en la universidad, eh, bien recuerdo, ¿verdad? Un maestro, un licenciado, ¿verdad? Estoy hablando en la universidad que me dio metodología de la investigación, licenciado Luna, ¿verdad? Ya él, pues, ya falleció, ¿verdad? Pero bien lo recuerdo de que, pues, él no llevaba ninguna separata, no llevaba ningún apunte, ¿verdad? Él todo lo tenía ya en su, ¿cómo se llama? En su memoria, ¿verdad? Lo que nos iba a dar las temáticas. Pero siempre él tenía esa dinámica de que empezaba a hablar de la clase, ¿verdad? Del tema en específico, y ya él empezaba a contar historias de que había pasado esto, de que había pasado lo otro, y siempre en el contexto de la temática, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues a uno lo incentivaba, pues entendía el tema y a la vez conocía un poco, ¿verdad? También de la historia, de que tal vez él había vivido, o tal vez se lo habían contado, ¿verdad? No sé, o se lo había inventado, pero tenía un contexto bien significativo con la temática que se estaba dando. Entonces, estos maestros, ¿verdad? Inconscientemente, ¿verdad? Que hemos detallado, ¿verdad? En los ejemplos y en nuestra intervención, este, han sido maestros que de alguna forma han motivado en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y que pues obviamente han tenido un lugar significativo en nuestro espacio educativo. El perfil del maestro creativo debe responder a las exigencias de una sociedad que cambia rápidamente y a la cual que hay que ofrecer continuamente soluciones creativas a problemas inesperados. Hoy en día, pues, nuestra sociedad ah, va perdón, va evolucionando rápidamente. Entonces, el maestro, ¿ves? Obviamente tiene que tener esa idea, ¿verdad? No enfrascarse eh, mm, solamente en la temática, sino que llevar esa temática a la realidad actual. Entonces, nosotros sabemos de que la sociedad, ¿verdad? Ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Hoy va más allá de una enseñanza presencial, sino que ya va más a lo que es lo virtual. Entonces, ahí es donde entramos, ¿verdad? Como maestros en el área de la informática y que nosotros debemos de hacer doble labor, ¿verdad? Pues obviamente no estamos de manera presencial con los alumnos, sino que estamos a través de un ordenador, ¿verdad? Estamos a través de una pantalla. Entonces tenemos que ofrecer, ¿verdad? Esas exigencias o tenemos que solventar esas exigencias que están dentro de la sociedad que está cambiando. Si no, pues nos va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando cambió la modalidad presencial a la virtual, ¿verdad? De un solo golpe con respecto a lo que es la pandemia, porque el maestro estaba tan acostumbrado a dar las clases de forma presencial, ¿verdad? O incluso algunos solamente les decían, saquen el libro de sociales, ¿verdad? Y váyanse a la página tal y transcriban. Entonces, y estaban tan acostumbrados a esa situación que cuando llegó o y se hizo ese cambio, ¿verdad? Drásticamente, no se halló qué hacer, ¿verdad? Incluso todavía hay un porcentaje de maestros que no, pues, pueden manejar lo que es la informática en sí, ¿verdad? Lo que es el entorno virtual. Entonces estas personas tienen ese problema y obviamente su enseñanza no tiene, para el alumno no tiene ese toque motivador, ¿verdad? Para poder recibir o motivarse para poderse conectar, ¿verdad? A lo que es eh, la clase. Entonces tenemos que buscar esas soluciones, ¿verdad? Tenemos que ser creativos y buscar esas herramientas que nos permitan a nosotros
de alguna forma motivar al alumno para que permanezca con nosotros, ¿verdad? Y que pueda de alguna manera aprender lo que nosotros queremos enseñarle. Es parte de su comportamiento habitual experimentar, correr riesgos y atreverse a cometer errores, estar dispuestos a reaprender con sus alumnos. A veces nosotros creemos, ¿verdad? Como maestros o como futuros maestros, que nosotros ya solo por conocer la temática que nosotros vamos a dar, creemos que sabemos más que el alumno, pero a veces la temática en sí tiene inmersa una, por así decirlo, una experiencia, ¿verdad? Que tal vez nosotros no hemos vivido, pero que el alumno en algún momento la vivió, ¿verdad? Y este alumno puede hablar de esa temática más libremente eh, de la situación, ¿verdad? Y hasta ejemplificarlo, porque ya él vivió esa experiencia, ¿verdad? Y nosotros solamente tenemos lo teórico. Entonces, a veces hay que, pues, eh, estar dispuestos a aprender con el alumno, ¿verdad? Y ese conocimiento que adquirimos con el alumno, tenerlo, ¿verdad? Siempre guardado para, pues, futuras enseñanzas, ¿verdad? O futuras clases que estén fuera de ese entorno, ¿verdad? El perfil del profesor o profesora creativo y su influencia en los niños y las niñas. Estas son, pues, obviamente, características, ¿verdad? Del profesor, ¿verdad? Creativo. Dice, educar en la libertad y para la libertad. Dice, la libertad es vivir su propia vida sin interferir la libertad de los demás. Educar en el amor. Dice, el niño no solo tiene derecho a ser instruido, sino que tiene necesidad de ser amado. Trabajar todos los canales de comunicación, estimular los distintos tipos de expresión, imágenes, gestos, palabras, etcétera. Fomentar la autodisciplina. Hay que desarrollar desde pequeño los valores de responsabilidad y participación. Estimular el interés del descubrir e investigar. Dice, los verdaderos conocimientos que se aprenden son aquellos que el niño descubre por sí mismo. Estar en continua renovación. No se debe crear en la rutina. Y esto quizás es estar en continua renovación, ¿verdad? Esto quizás es la clave, ¿verdad? De lo que es el entorno educativo, ¿verdad? Que nosotros debemos de propiciar. Estar en constante renovación nos va a permitir a nosotros de que el niño no se vuelva o el alumno no se vuelva eh, o para el alumno no se vuelva un entorno rutinario, ¿verdad? Sino que exista ese cambio, ¿verdad? Que él al momento de entrar, ¿verdad? Al salón o al aula virtual, vea ese cambio en cuanto a lo que es el entorno, ¿verdad? Y también igual en lo que es las presentaciones, ¿verdad? O la forma de nosotros dar nuestra clase día con día. Otras de las características son cuidar las capacidades del niño, tener en cuenta las aptitudes y posibilidades del escolar, dice, emplear la heteroevaluación. En la evaluación intervendrán todos los que han participado en el proceso educativo y pues también hablar de humorizar las relaciones, dice, crear un ambiente que permita superar el miedo al ridículo y pues obviamente trabajar en equipo, desarrollar aptitudes de respeto, comprensión y participación. Humorizar las relaciones, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque a veces nosotros
tenemos miedo, ¿verdad? Y pues obviamente se debe de propiciar el ambiente, ¿verdad? O sea, el ambiente de respeto, pero a la misma vez no un respeto o tratar la manera de no verse uno como aquel maestro gruñón, ¿verdad? O enojado, sino que también tener ese espacio eh, o tener esa estabilidad de poder bromear, ¿verdad? O de tener esa interacción. eh, Relajada, ¿verdad? Con el alumno, ¿verdad? De que el alumno también tenga esa, ¿cómo decirle? Este, no tener miedo de que que el alumno no tenga miedo de acercarse a uno y poderle platicar sobre situaciones, ¿verdad? De su vida cotidiana, ¿verdad? También el trabajo en equipo, a veces el maestro tiene ese error, ¿verdad? De querer, como es, seccionar a los alumnos, ¿verdad? No sé si en algún momento ustedes han visto esa situación donde el maestro dice, vaya, ustedes 5 son los alumnos que hacen bien las cosas, ¿verdad? Son los más aplicados, ustedes van aquí adelante, ¿verdad? Los de en medio son los que más o menos, ¿verdad? Le agarran a la temática y allá los de último son los que, ¿verdad? No agarran nada, ¿verdad? Ellos lo llegan a sentarse para él, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen grupos o equipos de trabajo, trata la manera de que los que son bien aplicados queden siempre juntos, ¿verdad? Y los que son medio aplicados, ellos ahí se reúnan y los que para él, ¿verdad? No tienen, eh, este, solo llegan a sentarse, ¿verdad? Ellos hacen su grupo, ¿verdad? Obviamente ahí no está desarrollando o no está practicando ese ambiente, eh, ¿cómo decirle? Ese ambiente de respeto, por así decirlo, sino que obviamente se va a saber, ¿verdad? Que el alumno, el grupo de los alumnos que para él no trabajan, pues obviamente no van a hacer bien su trabajo. Entonces no hay esa armonía, no hay esa integración, ¿verdad? Entonces ahí el maestro tiene que pues integrarlos a todos, ¿verdad? No hacer su grupito, sino que integrarlos y pues obviamente para que haya una interacción, que el alumno también de entrada no se sienta excluido, sino que también tenga participación dentro de lo que es el ambiente escolar, ¿verdad? Dentro del aula. No sé si hay dudas, inquietudes, algo que ustedes quieran agregar. No, de mi parte no. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok. Rasgos generales del maestro creativo. Tiene sentido del humor, dice. Paciencia. Tiene diversidad de intereses. Afabilidad y cordialidad, dice. Valoración por los jóvenes. Disfruta de su trabajo. Capacidad para opinar. Y amplitud de conciencia. Y tiene también entusiasmo y motivación. Estas son las 9 características o rasgos que tiene que tener un maestro creativo. El sentido del humor, ¿verdad? No es que vamos a llegar a contar chistes, ¿verdad? O, dígame, José, Sí, yo tengo una pregunta. dígame. Todo lo que nos ha dicho ahorita, nada más es aplicable para la educación, digamos, para escuelas o bachilleratos, nada más solo para eso, porque veo que se enfoca bastante como en los niños, niños y niños, pero
Y para la educación superior, es decir, a veces se encuentran personas de que tienen bastante déficit para poder como aprender cosas. ¿Qué pasaría con ellos? No, sí, ¿verdad? Quizás mi error ha sido que he hablado de niños y niños, ¿verdad? No, pero esto se aplica en todo el entorno educativo. Bien lo estábamos diciendo en la ejemplificación, ¿verdad? Bueno, yo lo toqué. Hay maestros en el entorno, pues, educativo o educación superior que también tienen estas características. Hablemos comencemos, ¿verdad? Desde que estábamos hablando, ¿verdad? El ambiente universitario, digamos, ¿verdad? Es bien plano, por así decirlo, ¿verdad? De manera presencial. Eh, yo en mis años de estudio conocí, ¿verdad? Maestros o licenciados que son bien cuadrados, pongámoslo así, ¿verdad? De que no había, solo llegaban a dar la clase y si entendiste, entendiste, si no entendiste, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, pero sí, como les decía, yo tuve maestros, ¿verdad? Catedráticos que como por ejemplo el que yo les decía, el maestro Luna, él pues obviamente no llevaba ningún documento, ¿verdad? Ya llevaba las temáticas, ya sabía las temáticas, obviamente por sus años de experiencia dentro de lo que era la materia, y pues él para hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Obviamente hablaba de la temática, sí, ¿verdad? Pero había un punto donde él ponía de su experiencia, ¿verdad? O de su entorno, ¿verdad? De lo intrínseco de él y empezaba a contarnos historias, ¿verdad? Basadas también en la temática para que nosotros pudiéramos entender. Igual yo tuve una materia que se llamaba psicología forense, donde pues obviamente, ¿verdad? El maestro que tuve, licenciado, ¿verdad? Un perito de aquí de El Salvador, este, él hablaba de la temática, ¿verdad? De la que estábamos viendo, pero se basaba también en la realidad salvadoreña, ¿verdad? Se basaba en la realidad salvadoreña y contaba historias de situaciones que habían pasado en nuestro país, ¿verdad? En nuestro entorno social. Entonces, eso motivaba de alguna forma, ¿verdad? Obviamente el tema, ¿verdad? El nombre de la materia, psicología forense, y hablar de situaciones sociales de nuestro país, pues motivaba, ¿verdad? Pero era también el punto que también él le daba. Entonces, sí, tal vez mi error, ¿verdad? Es hablar de niños, de jóvenes, del entorno educativo, pero sí, todo esto es aplicable dentro de lo que es también un entorno educativo superior, ¿verdad? Dígame, José. No, no, no es su culpa. De hecho, casi todas las materias que hemos tenido se refieren más que todo cuando se trata de las TIC y todo eso a niños, ¿verdad? Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿será que nada más esto como regla general debería de ser así? Porque, por ejemplo, por suerte nosotros en educación a distancia hemos tenido la no sé por decirlo así, como la gracia de tener profesores que son bastante amables y comprensibles con las actividades y cómo expresan también las clases y todo, pero ya de manera presencial he escuchado que, como usted dice, son bien cuadrados los docentes, a cierto punto hasta las clases llegan a ser un poco hostiles y no sé si todo lo que nos han enseñado a nosotros de que tenemos que ser, que, por decirlo así, buena onda con los alumnos, ser creativos y todo, es algo opcional o debería de ser ya un estándar que todos los profesores deberían de tener por lo menos de vocación eso, porque eh, hay muchos estudiantes que van de forma presencial que han abandonado carreras por lo mismo, de que por el estilo como dan clases, la metodología que utilizan, que es demasiado cuadrada, ellos no logran aprender porque tienen como cierto déficit de aprendizaje o les cuesta como digerir información y si no es como el docente lo dice,
pues como usted dice, ¿verdad? Ni modo, te quedaste hacia atrás, ya valiste, pero debería de ser eso, como un estándar de que todos los docentes tendrían como esa creatividad o forma de cambiar la forma de dar clases si algunos alumnos van mal en la educación superior, porque no solamente es de enfocarse con los niños. Correcto, correcto. Usted ha tocado un punto muy, muy importante, José. De hecho, como les digo, ¿verdad? En la experiencia, ¿verdad? En cuanto a lo que es la vida educativa, que todos, ¿verdad? Vamos a tener unos quizás más que otros, unos más que o menos que otros, etcétera, ¿verdad? Ahí pues cada quien va a tener su experiencia educativa. Entonces, pero en ese transcurso que nosotros estemos ahí, ¿verdad? Inmersos en la educación, aprendiendo, nos vamos a topar con un sinfín de personas, ¿verdad? De maestros, unos creativos, ¿verdad? Unos dinámicos, unos pues buena onda, ¿verdad? Otros pues no tan buenos, ¿verdad? Otros bien, bien cuadrados como se los comentaba, pero cada uno de ellos nos va a enseñar algo, ¿verdad? Hoy en día, pues, obviamente, eh, se ha venido cambiando lo que es la metodología, ¿verdad? La metodología en cuanto a lo que es la forma de enseñar. Igual en lo que es este, la, eh, la educación superior. Nosotros, pues, y pues no es hablar, ¿verdad? De la universidad, pues, pero tenemos, en la universidad tenemos ese toque diferente a otras universidades. ¿Y cuál es nuestro toque diferente como universidad? Que nosotros, como Universidad de El Salvador, ¿verdad? Tenemos eh, eso de que nosotros a ustedes como alumnos tempranamente los mandamos a lo que es el entorno social para que ustedes vean esa diferencia y esa práctica ya dentro de lo que es el ambiente donde ustedes se van a desarrollar como profesionales. Tenemos ese quizás es el plus de la Universidad de El Salvador, que otras universidades no la tienen, ¿verdad? Son más teóricas que prácticas. En cambio, la Universidad de El Salvador es más práctica, ¿verdad? O sea, sí hablamos de teoría, pero esa teoría la llevamos siempre a la práctica. En cualquier materia que ustedes, o en la mayoría de materias, ustedes van a ir siempre a hacer una práctica en alguna institución o algún lugar, ¿verdad? Fuera de lo que es la universidad, o si es dentro de la universidad, siempre va a haber esa interacción social donde ustedes van a poder practicar con personas y no solamente ver lo que es la teoría. Entonces, esa es la dinámica de la universidad. Dentro de la universidad, obviamente, tanto en el entorno virtual como en el entorno presencial, siempre van a haber maestros cuadrados, ¿verdad? Que no tal vez por su experiencia, ¿verdad? O por su trayectoria dentro de lo que es la enseñanza, pues se han transformado así o son así, ¿verdad? Desde un principio y pues va a ser bien duro cambiarlos. Pero esta vez, ¿verdad? Los que somos nuevos, ¿verdad? Tratamos la manera de que eso se vaya cambiando y que ustedes como alumnos tengan esa experiencia. Dígame, José. Sí, por eso le mencionaba de que esta materia realmente me gusta bastante porque se aprende mucho respecto a la creatividad y cómo uno pues debe de comprender también a los estudiantes, pero ajá, o sea, le traía eso porque hace poco estaba hablando con una amiga que estudia aquí en la UES de forma presencial y dice que tiene profesores tan, o sea, tan cuadrados, tan malos con los estudiantes que en los parciales incluso les ponen cosas que nada que ver. O sea, ellos quizás no tienen idea del daño que le están haciendo a los estudiantes psicológicamente, porque
ella, o sea, el ciclo pasado se iba tan, pero tan mal por lo mismo, porque los profesores son tan rígidos y el carácter, o sea, como que dan la clase, pero no quieren que les pregunten nada. Entonces, a ella le causó como bastante daño eso de que iba mal en la asignatura y que tenía que estar viajando y que los papás la estaban como presionando tanto que se tomó un montón de pastillas. O sea, llegó a ese punto. Entonces, siento de que esto es bien importante y debería de ser, por eso lo estaba comentando como un requisito obligatorio que los docentes de educación superior deberían de tener como eso, de, aunque no le guste cambiar un poco la forma de enseñar, porque, o sea, el daño que se le hace a los estudiantes es bastante grande y ellos al final lo saben, pero no les interesa eso, porque como son muchos, pero, ajá, no sé, debería de ser como algo obligatorio. Correcto, ¿verdad? Sí, es ¿cómo se llama? Tendría que ser de esa forma. Y pues obviamente las nuevas generaciones, de verdad, de catedráticos y de maestros, ¿verdad? A nivel superior, estamos en ese constante, ¿verdad? Cambio. Obviamente, la dinámica, ¿verdad? Que se lleva a nivel superior no va a ser la misma dinámica que se lleva en un entorno de educación básica, ¿verdad? Obviamente, a ustedes los estamos preparando para lo que es una vida laboral, ¿verdad? Una vida eh, eh, a nivel, ¿verdad? Ya de un profesional, ¿verdad? Entonces, no va a ser lo mismo que estar en una educación básica, pero sí, ¿verdad? También motivarlo, ¿verdad? Tener esos espacios eh, eh, de motivación, pongámoslo así, ¿verdad? Y también tener ese cambio y tener esa apertura con ustedes, ¿verdad? Para que también ustedes puedan expresarse y puedan sacar, ¿verdad? Sus habilidades, ¿verdad? Tanto extrínsecas como intrínsecas que ustedes tienen dentro de lo que es la educación, ¿verdad? Pues obviamente han agarrado la carrera, ¿verdad? Que actualmente cursan por algo que los motivó, ¿verdad? No fue que al azar voy a agarrar esta materia o perdón, voy a agarrar esta carrera y pues a ver qué es lo que sale, ¿verdad? No, ¿verdad? Hubo una motivación que los, que los llevó, ¿verdad? A, a poder estar dentro de lo que es esta carrera, ¿verdad? Y así otras carreras que están dentro de la universidad. Entonces hay una motivación. Entonces esa motivación, los catedráticos desde el primer ciclo hasta pues que estén ustedes defendiendo lo que es su, eh, su proyecto, ¿verdad? Final, ¿verdad? De carrera, estén con esa motivación, ¿verdad? Y se acuerden, ¿verdad? De todo el proceso educativo que ustedes llevaron a través de los años. Entonces, eso es, ¿verdad? Que se tiene que generar, ¿verdad? Por eso les decía yo, los que tal vez han estudiado alguna carrera fuera de lo que es la Universidad de El Salvador, se van a dar cuenta de que en otras universidades, pues es más teórico que práctico, ¿verdad? Y aquí se trata la manera de que ustedes desde el comienzo tengan ese acercamiento a la sociedad y tengan pues esa participación, ¿verdad? Y que también ustedes pongan sus habilidades, ¿verdad? Pues obviamente yo les puedo hablar de un montón de temas de lo que es la materia creatividad, ¿verdad? O les puedo hablar de otras materias, de metodología que también en algún momento la he dado, ¿verdad? Y les puedo hablar de un montón de temas y de cómo se llama, de literatura, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando tú te enfrentas ya a un entorno, ¿verdad? Laboral, la teoría te sirve, pero también la práctica te lleva a que puedas desarrollar el trabajo que vas a realizar. Entonces, eso se pretende dentro de lo que es la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Que ustedes tengan ese acercamiento y que ese temor, ¿verdad?
que genera, ¿verdad? El ir a una institución e ir a una empresa, etcétera, ustedes se lo quiten, ¿verdad? Y cuando ya estén dentro de lo que es ese entorno laboral, ¿verdad? Pues no sé, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez van a trabajar en, en un entorno privado, ¿verdad? Tal vez muchos van a trabajar en un ambiente público también. Entonces, y pues toda esa experiencia la van a poner en práctica cuando ya estén laborando, ¿verdad? O los que ya laboran, ¿verdad? Y se están pues eh, actualizando, ¿verdad? Y están creciendo dentro de lo que es la educación, también todo el conocimiento que ustedes adquieran a través de los años de estudio, lo lleven a la práctica ya en sus labores, ¿verdad? Y esto les permita actualizar lo que en este momento ustedes están realizando. Entonces, esa es la dinámica y ese es el objetivo dentro de lo que es el entorno, ¿verdad? Tanto virtual como presencial en la Universidad de El Salvador. Ahora bien, siempre van a haber maestros, ¿verdad? Que pues tienen su toque rígido, ¿verdad? Pero también estos maestros de alguna forma van a influir a nosotros, ¿verdad? En nosotros y pues van a generar pues algún tipo de iniciativa, ¿verdad? Que también nos va a ayudar en en nuestra educación, ¿verdad? El papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus alumnos. Dice, promueve el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Cooperativo e integrador, dice. También inicia el duro trabajo y a la autodisciplina, dice. Estimula el pensamiento divergente. ¿Saben ustedes cuál es el pensamiento divergente? No, licenciado. Vaya, el pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. El pensamiento divergente contrastaría con el pensamiento lógico que busca una sola solución correcta basada en nuestros conocimientos previos y ordenados de manera lógica. Es decir, a nosotros se nos activa el pensamiento divergente cuando estamos en una situación, ¿verdad? Que tal vez con el pensamiento lógico nos da una idea de cómo eh, solucionarlo, ¿verdad? Pero al poner en práctica esa solución lógica no nos sirve, ¿verdad? Entonces ahí empieza a actuar nuestro pensamiento divergente a buscar una solución de entre muchas que pueden haber, ¿verdad? Para poder solucionar el problema. Dice también, promueve la flexibilidad del pensamiento, ayuda al alumno a ser sensible ante su entorno y permite que los propios alumnos valoren su rendimiento. También adapta una actitud democrática, dice. Heinel en 1986, en Maestros Creativos, Alumnos Creativos, presenta conductas del maestro creativo en sus funciones educativas. El alumno o alumna creativo. Es importante tomar en cuenta el alumno y sus potencialidades, dice, creativas, y cómo la educación puede contribuir a a su fomento y a su interferencia, dice. Se ha venido reconociendo el papel que juega el educador creativo como agente estimulador en el ambiente escolar. A su vez, es importante tomar en cuenta al alumno y sus potencialidades creativas y cómo la educación puede contribuir a su fomento o a su interferencia. Eh, Vemos, ¿verdad? Que pues en muchos entornos el maestro, ¿verdad? Pues obviamente es el que va a como a pasar, ¿verdad? O a trazar esa línea y saber en qué momento se puede pasar o no, ¿verdad? En cuanto a la educación. Es decir, el maestro es el que va
propiciar, ¿verdad? Que el alumno pueda, ¿verdad? Pueda de alguna manera potencializar sus habilidades, ¿verdad? O simplemente que el alumno pueda, ¿verdad? O pueda interferir, ¿verdad? En que no las pueda potencializar. El maestro es ese, ¿verdad? Que va a hacer, ¿verdad? Que el alumno pueda, ¿verdad? Llevar a cabo ciertas, ¿verdad? Habilidades o que pueda desarrollar ciertas habilidades o de tajo, ¿verdad? Pueda pues interferir y que este niño no pueda o esta persona no pueda desarrollar sus habilidades, ¿verdad? Intrínsecas. Concepto de creatividad. Todos somos creativos en mayor o menor grado. Es una capacidad innata que se va desarrollando a lo largo de la vida, dependiendo de múltiples circunstancias. Ese es el concepto de creatividad, ¿verdad? Nosotros pues vamos a potencializar eh, nuestra creatividad, ¿verdad? A través de la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo a medida vayamos desarrollándonos en la sociedad, ¿verdad? Y pues obviamente en las etapas de nuestra vida. Como bien lo decía el video, ¿verdad? Y lo hablaba la persona que pues está en la entrevista, que pues todos somos creativos, ¿verdad? Pero a medida nosotros nos vayamos desarrollando dentro de nuestro entorno social, es como nosotros vamos a poder desarrollar nuestras herramientas creativas, ¿verdad? Si somos unas personas que no tenemos, ¿verdad? Esa habilidad social, ¿verdad? Que nos gusta estar, obviamente, en la casa o que no nos gusta salir, que no nos gusta, simplemente somos personas aisladas, obviamente pues no vamos a tener esa variedad de experiencia dentro de nuestro entorno social, ¿verdad? Y obviamente nuestra creatividad va a quedar pues bien limitada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de nuestro entorno social, ¿verdad? Nuestra interacción social, nuestra creatividad va tomando robustez dentro de lo que es nuestra experiencia. El alumno creativo, dice. La creatividad del alumno se manifiesta de diferentes maneras, dice, según la edad y que puede manifestarse en algunas áreas más que en otras. Número 2. Las actitudes de los alumnos creativos para con el maestro dependen de si el maestro mismo es creativo y se valora correctamente la creatividad. Obviamente, ¿verdad? Esto es bien importante hablarlo porque el alumno puede ser creativo, pero si el maestro no lo es, obviamente ahí va a haber un choque, ¿verdad? No va a haber una interacción, no como cuando el maestro es creativo y el alumno también lo es, ¿verdad? Entonces ahí sí va a haber una interacción donde se van a plantear ideas y también razonamientos que puedan de alguna manera ayudar, ¿verdad? Al crecimiento del entorno educativo. Número 3, el ambiente en donde más se desenvuelve la vida del alumno es su propio hogar, ¿verdad? También esto es bien importante y tal vez no lo hemos hablado mucho, ¿verdad? En todo lo que es el desarrollo, ¿verdad? De esta cátedra, ¿verdad? Pero también un ámbito, ¿verdad? Muy importante es el hogar, ¿verdad? Su propio hogar. Entonces, si el entorno de nuestro hogar, pues es un entorno frío, ¿verdad? Donde los padres de familia no se involucran, donde los padres de familia pues dejan a la deriva al alumno o al hijo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Y no solo hablando de un niño, ¿verdad? Sino hablando de un adolescente, de una persona adulta joven también, ¿verdad? Porque quieras o no, eh, a nivel de educación superior, ¿verdad? También nosotros como alumnos de la universitarios, también necesitamos ese ámbito, ¿verdad? Hogareño, ¿verdad? Donde
donde tú puedas llegar de la universidad y platicarle a tu papá cómo fue tu experiencia, ¿verdad? O qué tareas tienes, ¿verdad? Pendiente, ¿verdad? O cómo fue tu día en la universidad, ¿verdad? Si no existe eso, obviamente hay un entorno hogareño, pongámoslo así, ¿verdad? Que es frío, ¿verdad? Es bien lineal. Entonces, y nosotros, quieras o no, pues necesitamos ese ambiente dinámico, ¿verdad? Donde podamos de alguna forma expresar eh, nuestra experiencia de día con día dentro de lo que es nuestro entorno social. Entonces, el hogar, ¿verdad? También es bien importante dentro de lo que es eh, nuestra creatividad, ¿verdad? Pues nos ayuda a motivarnos para poder comprender, ¿verdad? El día a día que nosotros llevamos. El entorno más cercano juega un papel preponderadamente en fomentar o incrementar la conducta creativa, ¿verdad? El ambiente de nosotros también nos desenvolvemos, es parte de, de ese, ¿verdad? De ese ambiente creativo. El alumno creativo en la escuela tradicional y en la escuela de hoy, dice. Si partiéramos del principio de que el proceso educativo se propone desarrollar las potencialidades del individuo, el clima de la clase favoreciera, ¿verdad? No solo la adquisición de conocimientos, sino la capacidad de expresión y de comunicación y el fortalecimiento de una personalidad armónica. La capacidad creadora de los alumnos sería desarrollada al máximo y se fomentaría su canalización hacia su expresión en diferentes actividades que contribuirán a la realización personal del sujeto que aprende. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que pues de alguna manera se está, ¿verdad? Vinculando, ¿verdad? Se está trabajando en ese cambio, ¿verdad? Para que no vaya a haber una problemática o que pues se potencialice, ¿verdad? De alguna forma eh, el entorno creativo de las personas en el ámbito educativo. ¿Cuál era la forma de la pedagogía tradicional? No apelaba al desarrollo de procesos cognitivos que llevarían al alumno a producir pensamientos reflexivos, críticos y creativos. Esto se limitaba a responder en el momento preciso lo que había enseñado o a contestar, ¿verdad? Es decir, y nos vamos nuevamente a lo que es la educación, ¿verdad? Yo, pues, a través de la experiencia que tuve en el ámbito educativo, ¿verdad? Y hablemos de lo que es bachillerato y tercer ciclo, ¿verdad? Eh, pues yo recuerdo, ¿verdad? Que sí habían maestros creativos, como ya se los mencioné, pero había muchos que eran maestros bien lineales, ¿verdad? Que pues obviamente lo que él decía era lo que era, ¿verdad? Y no podías dar tu opinión, salvo si él te hacía alguna pregunta. Entonces, así era pues la educación hace algunos, pues, un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, eso se tenía que cambiar y pues obviamente en lo que es la educación básica se ha tenido, ¿verdad? O se han dado los primeros pasos para poder cambiar esa metodología, ¿verdad? Que tenían los maestros, que era solamente eh, llegar a enseñar, ¿verdad? Y lo que yo decía se hacía y no había vuelta para atrás, ¿verdad? Entonces, el alumno solamente daba su opinión cuando el maestro lo requería. Ahora la pedagogía de hoy, pues el individuo es productor de conocimiento, ¿verdad? Capta la realidad externa a través de los sentidos y mediante un proceso interno produce nuevos conocimientos, dice. Sus experiencias, sus vivencias son ricos insumos que asociados con los nuevos aprendizajes producen nuevos conocimientos, desarrollando en ellos la capacidad de transformar su realidad.
recurre a nuevas estrategias de enseñanza y a nuevos criterios educativos, y esto es lo que tratan de llevar a cabo las escuelas eficientes, ¿verdad? Hoy pues ya vemos que ha cambiado más que todo esto en lo que es el ámbito educativo a nivel público, ¿verdad? Que esta pues era obviamente la que se llevaba bien lineal, ¿verdad? Entonces esto se ha venido cambiando y pues los maestros ahora son un poco más dinámicos, ¿verdad? Y tratan la manera de cambiar esa metodología que se tenía de ser tan rígida, ¿verdad? A propiciar de que el alumno también participe dentro de lo que es el ámbito educativo y las temáticas educativas que se llevan a cabo. Escuela creativa y técnicas para estimular la creatividad. En el enfoque tradicional, la escuela era el lugar en el cual la sociedad cumplía el propósito de hacer al niño a su imagen y semejanza. En la perspectiva actual, al ver el requerimiento en que se debate nuestra sociedad, urge la necesidad de que produzcamos ciudadanos capaces de transformar creativamente. Para ello se requiere que la escuela enseñe a analizar, criticar y reconstruir lo establecido. Principios para una escuela creativa. Principio de espontaneidad, dice libertad de expresión de ideas y experiencias. Principio de dialogación o dialogalidad, dice. Comunicación interpersonal. Principio de dialogicidad, dice, alejarse de las líneas trazadas, innovar, dice, principio de criticidad, dudar de las certezas. Esta es parte, ¿verdad?, de los principios de una escuela creativa. El círculo y el desarrollo creativo en la educación básica es, ¿verdad?, los diferentes niveles de concreción del currículo deben ser motivo constante de autocrítica y perfeccionamiento, dice, con la elaboración de todos los actores intervenientes en el proceso educativo para implementar en las clases de cualquier nivel de enseñanza en círculos creativos. Se requiere un maestro modelo de proactividad, de autonomía, de capacidad para interrogar, argumentar y contribuir transformando constructivamente lo existente. Básicamente o generalmente, el maestro, ¿verdad?, en todos los niveles educativos, ya sea básica, nivel medio, bachillerato, ¿verdad?, y lo que es el nivel superior, si un maestro quiere propiciar lo que es la creatividad en el alumno, tiene que tener, ¿verdad?, o tiene que ser un maestro proactivo, ¿verdad?, que tenga pues una autonomía, una capacidad para interrogar, ¿verdad? Es decir, tener esa iniciativa de generar un diálogo, ¿verdad? De generar una conversación, eh, de argumentar, ¿verdad? De contribuir, ¿verdad? No solamente criticar, sino que también contribuir, ¿verdad? Transformando también constructivamente ya lo existente, ¿verdad? Es decir, dar ideas, ¿verdad? Pero también este, adquirir ideas, ¿verdad? De los alumnos, ¿verdad? No solamente decir yo sé porque o esto es así porque yo soy el maestro, sino que también eh, propiciar en el alumno, ¿verdad? Que pueda también expresar sus ideas, su conocimiento, ¿verdad? Un modelo didáctico para estimular la creatividad en las áreas curriculares de la educación básica. En la presentación de un modelo de programación diseñada para estimular la creatividad en el aula, nos vamos a referir al modelo IOE,
imaginación, originalidad y expresión. Este modelo, desarrollado por Mencken en 1982 y actualizado en 1993, establece un programa para potenciar la creatividad en el aula y y está constituido por una estructura tridimensional en la que se interrelacionan tres dimensiones. El currículum, es decir, todas las materias o todas las temáticas que se van a dar a lo largo del año. Estrategias del profesor, es decir, las ideas innovadoras que tiene el profesor y las capacidades creativas a desarrollarse, ¿verdad? Es decir, conocer todo ese ambiente que el alumno tiene y que se va a desarrollar de alguna u otra forma. Importancia de las actividades creativas en las áreas del currículo según edades y objetivos. Lengua, dice. Una de las formas que utilizamos en las aulas para ayudar a fomentar el espíritu creativo lo constituye la lectura. Los libros en forma de cuentos, poemas, retalías, trabalenguas, fábulas exaltan la infancia, la imaginación, además de desarrollar el vocabulario, desarrollan la sensibilidad ante la realidad. Ciencias sociales. Un currículum basado en la creatividad en el área de ciencias sociales debe concluir proyectos dirigidos a acercar a los alumnos al medio circundante, promoviendo la investigación de hechos y fenómenos, es decir, llevarlos, ¿verdad?, a interactuar con lo que es la sociedad. Ciencias naturales. Un currículum creativo en el área de ciencias naturales debe dejar clara la idea de que el maestro fomenta y apoya la capacidad del niño de interrogar la realidad, plantear hipótesis encontrar su solución, y de equivocarse es parte de la construcción en busca de de la explicación de los hechos. Matemática. Las estrategias creativas aplicadas al aprendizaje de la matemática facilitan el enfoque con un criterio interdisciplinario y no como una ciencia cerrada. Educación artística, dice. Despierta al niño al mundo de las formas, colores, sonidos, imágenes, gestos, movimientos. Cuando más desarrollado tenga los sentidos, el niño tendrá mayor capacidad para desarrollarse en su entorno. Más información llegará a su cerebro, lo cual contribuirá al desarrollo del pensamiento. Expresión plástica. Tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades de expresión y comunicación del niño. Educación musical. El propósito fundamental radica en hacer que el alumno sienta y viva la música, invente producciones musicales y cree instrumentos. Y pues, obviamente, vamos con los recordatorios. Entrega del informe, ¿verdad? Acuérdense que es el domingo 4 de diciembre hasta las 11:55 p.m. No hay prórroga en ¿verdad? Defensa del proyecto de creatividad va a ser el mismo día domingo 4 de diciembre en horario acordado. Y prueba de suficiencia, sábado 21 de enero en el horario de 1 a 3 p.m. Permítanme. Básicamente, pues, hasta aquí llega lo que es las temáticas, ¿verdad? De lo que se ha desarrollado a lo largo del ciclo de la cátedra de Desarrollo de la Creatividad. Vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Con lo que es esta temática y pues obviamente los recordatorios, ¿verdad? Que ya se los decía. La entrega pues es el día 4 hasta las 11:55 p.m. y pues obviamente no hay prórroga, ¿verdad? Pues se ha tenido todo este tiempo para poderse desarrollar y pues obviamente ha habido tiempo para realizarlo, ¿verdad? Igual, ¿verdad?
la defensa del proyecto de creatividad pues va a ser el domingo 4 de diciembre. Yo les decía si podía ser a las 8 como una tutoría normal, ¿verdad? Obviamente va a ser domingo, pero de 8 hasta que pues pase el último, ¿verdad? De su exposición, ¿verdad? Creo yo que no nos vamos a llevar más de 2 horas, ¿verdad? Pues obviamente van en pareja y pues el grupo se reduce. Entonces yo pues sugeriría a las 8 de la mañana para que después nos quede todo el tiempo del domingo, ¿verdad? Y se puede hacer otro tipo de actividad o pueden ustedes hacer alguna actividad con su familia, ¿verdad? Y no tengan eh, que estarlo cortando, ¿verdad? Al momento de tener que, si yo les digo, lo vamos a hacer en la tarde, ¿verdad? Y tal vez ustedes vayan a un viaje, ¿verdad? Y no tengan que conectarse en el camino, mejor hacerlo temprano, ¿verdad? Y así queda el resto del domingo libre para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero a las 8 de la mañana, ya, pues como les digo, no creo que nos llevemos las 2 horas o más de las 2 horas, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de actividad. Pero pues estoy abierto a sus sugerencias, ¿verdad? Yo no, si ustedes me dicen, no, hagámoslo a tales horas, pues si todos estamos de acuerdo, pues a esa hora se va a realizar. Ahorita les voy a hablar sobre lo que es la guía, ¿verdad? Espero estemos atentos ahí. Por aquí creo que está. Está. Esta es la guía de la tarea final. Por favor, presten mucha atención. Cualquier duda o inquietud, pues la hacen saber. Permitan, ahí está. Dice, objetivo de aprendizaje. Estimular el potencial creativo mediante el desarrollo de un proyecto de creatividad en el campo educativo, siendo el alumno el protagonista de un método innovador. Indicaciones. Número 1. Ingrese al aula virtual de la asignatura Desarrollo de la Creatividad y debe descargar la guía de trabajo, es decir, esta guía, leer muy bien y desarrollar las indicaciones proporcionadas tomando en cuenta la rúbrica de calificación. Número 2. Esta actividad evaluada será la sustitución de la segunda prueba ordinaria, es decir, que vale como el 25%. Número 3. Con base a la propuesta del anteproyecto de creatividad que ha desarrollado, es decir, el que entregamos al comienzo, realizará el informe final y expondrá los resultados de su proyecto. El propósito de esta actividad es poder finalizar su proyecto de creatividad. Número 4. Para llevar a cabo esta actividad elaborará el informe final desarrollando los siguientes apartados. Y aquí están los apartados, ¿verdad? Número 1. Le va a hacer una portada. Número 2. Lleva un índice. Número 3. Lleva una introducción. Cuando hablamos de introducción, y aquí sí se los voy a dejar bien claro, como mínimo tiene que tener una página como mínimo. Yo no voy a permitir, ¿verdad? A estas alturas que ustedes me hagan una introducción de 5 renglones o que me hagan una introducción de media página, ¿verdad? Porque el trabajo no lo permite, ¿verdad? Como mínimo tiene que tener una página de introducción porque el trabajo lo amerita, pues es un proceso largo el que ustedes han realizado, ¿verdad? Y no me lo van a resumir en 5 renglones. Entonces, como mínimo tiene que tener una página de introducción. El objetivo general es 1, objetivos específicos son 2. Es decir, por cada objetivo general van 2 objetivos específicos. Aquí solo le pedimos uno general y 2 específicos.
El contenido, antecedentes del tema, información sobre el estado actual del tema seleccionado. Como mínimo son 5 páginas lo que ustedes tienen que hacer de ese contenido. Recursos utilizados, recursos humanos, recursos económicos y recursos tecnológicos. Ahí es una página. De lo que me van a hablar de recursos. Proyecto realizado. ¿En qué consiste el proyecto? Metodología desarrollada y cómo lo ejecutaron. Ahí está como mínimo 2 páginas. Cronograma del trabajo, tiempo en el que lo realizó. Esta es una página, ¿verdad? Conclusiones. Estas deben de reflejar la importancia y beneficios del proyecto. Esas son una página. Recomendaciones. Debe de plasmar recomendaciones de seguimiento y de mejora del proyecto. Esa también es una página. Y referencias bibliográficas, una página también. Experiencia personal en el desarrollo de la actividad, ahí pues también es una página. Anexos, los que considere convenientes, fotografías, capturas de pantalla, etcétera. Presentará el informe escrito con los apartados solicitados el día domingo 4 de diciembre, hora límite 11:55 p.m. Asimismo, expondrá su proyecto ese mismo día según el horario acordado con el docente o tutor. Criterios para la entrega de la tarea. Inicialmente su informe será elaborado en formato Word y debe de aplicar el siguiente formato. Fuente Arial tamaño 12, interlineado 1.15, justificar el texto. Es importante que haga uso de excelente ortografía, redacción y aplicación de las normas APA. Para guardar el documento, nombre como tarea, proyecto de creatividad, seguido de su primer nombre y primer apellido. Por ejemplo, proyecto de creatividad, Joana Cruz. Una vez que haya finalizado su informe, proceda a guardarlo en PDF. El informe escrito será entregado por ambos miembros del grupo por medio de las herramientas de tareas que se encuentra disponible en la pestaña de tareas y evaluaciones apartado de la unidad número 4. Criterios de la defensa del proyecto final. Hará uso de una presentación en PowerPoint o un recurso que le permita explicar su proyecto. Es decir, no solamente lo pueden hacer en PowerPoint, sino que en el programa que ustedes quieran. Pero fíjense bien de que el programa Teams lo pueda reproducir, ¿verdad? Número 2, en la presentación debe de incluir los aspectos siguientes: portada, nombre del proyecto de creatividad, el proyecto, en qué consiste el proyecto, metodología desarrollada, cómo lo ejecutaron y mostraron el producto final, y conclusiones y recomendaciones. El tiempo de exposición de cada grupo será determinado por su docente tutor. Es importante que los miembros de cada grupo puedan estar presentes en la actividad y defender su proyecto final. Se evaluará el dominio del proyecto. Tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea. El informe de la tarea deberá de presentarse como fecha límite el domingo 4 de diciembre, hora límite 11:55 p.m. No hay prórroga. Nota: si se detecta plagio o informaciones similares de años anteriores, será anulado o la ponderación significará que será a 0. La rúbrica, pues obviamente los criterios, claridad en la presentación de cada apartado del proyecto, enfoque del tema, contenido, diseño y originalidad, calidad de la presentación y defensa, y pues esos son los criterios que se van a evaluar. Ahora bien, dudas, inquietudes que tengamos en este momento, pues las podemos decir ahora, ¿verdad? Solo una duda ahí en la parte del reporte, no sé si lo puedo poner de vuelta. Acá donde dice, permíteme más arriba, quiero ver. O no, más abajito que no me acuerdo. Permítame, recomendación. Donde dice experiencia personal en el desarrollo de la actividad, que dice una página, es una página por
por integrante, o sea, una página que voy a escribir yo y otra mi compañera, o es una sola. Hola, hola. Hola, hola. No sé si me escuchó Sí, la... sí, 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 lo escuché. Este, como le digo, ¿verdad? Va a ser una por cada una de ustedes. Es decir, usted me va a explicar su experiencia y la compañera o compañero me va a explicar su experiencia también con respecto a lo que es el trabajo. Bueno, gracias, esa era la duda. ¿Alguna otra duda con demás compañeros? Entonces, si yo, digamos, que pongo mi experiencia, tendría que ser una página completa y la siguiente sería de mi compañero. Correcto. Es una página por cada uno de ustedes. Oh, Ujú. ¿Alguna otra duda por ahí? Una duda, licenciado, entonces el producto en sí final no se le va a entregar solamente la teoría en sí y solo lo vamos a presentar. ¿Cómo? Lo que se ha estado trabajando, lo que vamos a presentarle a los niños, No, eso no se me va a entregar. Ustedes me van a entregar esto que está solo lo aquí vamos a ahorita. mostrar. Correcto, solo Ah, lo van a mostrar. Por eso les decía yo, y como aquí bien lo dice, vayan tomándole fotografías a las actividades que ustedes han hecho, o sea, el presentarlo con los alumnos, ¿verdad? Cómo hicieron ese proceso, ustedes me lo van a presentar en las fotografías. Por eso les decía yo, vayan tomando fotografías cuando ustedes lo estén realizando, lo estén ejecutando con los alumnos, para nosotros tener esa evidencia que ustedes lo pudieron realizar. Ujú. Lo que ustedes me van a presentar digamos, teóricamente, son estos 10 perdón, estos son estos 13 apartados, ¿verdad? La portada, índice, introducción, ¿verdad? Y aquí les va diciendo el número de páginas. Eh, en los recursos, ¿verdad? En el proyecto realizado aquí se va a hablar sobre en qué consiste el proyecto, la metodología desarrollada y cómo lo ejecutaron, ¿verdad? Y ustedes me van a explicar cómo lo ejecutaron. O sea, si no lo ejecutaron, obviamente no me van a poder decir cómo lo hicieron, pero hasta donde yo tengo entendido, todos, ¿verdad? Tuvieron el tiempo para poderlo ejecutar con los alumnos. Entonces, esa experiencia, todo ese proceso que ustedes hicieron con ellos, me lo van a explicar en ese apartado. Eh, Básicamente, y lo van a contrastar con las imágenes o fotografías en los anexos, ¿verdad? Ah, entonces sí, ¿verdad? Va a contrastar que ustedes me digan, sí, fíjense que tuve problemas, ¿verdad? Ya el maestro ya no me dio chance de estar en el aula de informática, ¿verdad? O en el centro de cómputo, entonces tuve que llevar a los alumnos a un salón, ¿verdad? Y pues obviamente ellos llevaron su tablet o su teléfono, ahí instalamos el programa y ahí o instalamos la aplicación y pues ahí en el aula trabajamos. Entonces, ok, entonces me voy a ir a la fotografía y voy a ver, ¿verdad? Ah, sí, pues sí, ahí trabajaron, ¿verdad? Entonces, eso va a contrastar y les va a dar esa finalidad que se pretende, ¿verdad? Que sí ustedes trabajaron en el proyecto, pero si ustedes me dicen allá en la metodología, fíjese de que sí, ¿verdad? Trabajamos en el instituto tal, ¿verdad? Y trabajamos en el centro de cómputo y ¿cómo se llama? Y sí, lo realizamos muy bien, ¿verdad? Todo fue perfecto, hicimos todos los pasos, pero me voy al anexo y no hay ninguna fotografía, entonces mm, va a generar esa duda, ¿verdad? Entonces allí yo voy a tener la oportunidad de contrastar esa idea, ¿verdad? Obviamente y hacer sus preguntas, ¿verdad? Necesarias. Obviamente el trabajo van a tener todo el día para poderlo entregar, ¿verdad? Obviamente no lo voy a poder ver en, en ¿cómo se llama? Antes de que ustedes hagan su presentación, pero en la presentación va casi mismo a lo similar, ¿verdad? Entonces
voy a tener la oportunidad de poder hacerles las preguntas necesarias, ¿verdad? Para ver si en realidad ustedes lo han realizado o no lo han realizado. Dígame, ¿quedó claro, Elsie? ¿Elsie? Sí, licenciado, respecto a lo que estaba explicando, nosotros sí hemos tenido un problemita porque yo se los iba a presentar a los niños de una manera presencial, pero la escuela con la que hemos estado trabajando cuando la lluvia sufrió daño y desde ahí cerraron. Pero ya me puse de acuerdo con la profesora, así que ya en esta semana ella quedó de convocar a los niños para una casa particular y ahí se los vamos a presentar. Vaya, Bueno, ok, en entonces, mi caso, porque como esa parte la voy a presentar yo porque mi compañero es de la Unión, entonces yo lo voy a presentar acá y luego ahí él hará ya otra parte. ok, entonces todo eso que los problemas que ustedes han tenido, me los dicen ahí, ¿verdad? En lo que es la metodología, una presentación del proyecto, creo yo que es, ¿verdad? Permítame, en lo que es, sí, ¿verdad? En lo que es el proyecto realizado, ¿verdad? Donde dice metodología desarrollada y cómo lo ejecutaron. Si hubieron ahí en la ejecución, hubo ese problema, usted ponga, ¿verdad? A raíz de las lluvias, la escuela la cerraron, ¿verdad? Por daños estructurales. Entonces se buscó otra forma de poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto y pues, y ahí pone usted cómo lo desarrolló, ¿verdad? Todo eso. Entonces es parte de cómo me están contando obviamente, valga la redundancia, de cómo también ustedes lo realizaron. Ahí me van a contar las dificultades y también, pues, los problemas que hubieron, ¿verdad? Pues obviamente me van a decir algunos, ¿verdad? El maestro al final me dijo que no y tuve que buscar otra institución, ¿verdad? Ya teníamos todo planeado con esta institución, pero me tuve que ir a otra, ¿verdad? Entonces son problemas que pasan, o sea, no es algo que les va a afectar, ¿verdad? Pero aquí vamos a trabajar con la honestidad, pongámoslo así, ¿verdad? Entonces, si ustedes me hablan de que no se pudo hacer en la escuela, pero se hizo en otro lado, o que al final de cuentas no se pudo con los alumnos de la escuela, pero lo hice con los niños de mi pasaje o de mi pueblo o de mi colonia, es válido, ¿verdad? Ustedes están presentando su proyecto y van a darse cuenta que el proyecto, la finalidad del proyecto se llevó a cabo, ¿verdad? Que lo realizaron y se pudo ejecutar. Pero si ustedes me dicen o me inventan algo, ¿verdad? Al final siempre se va a dar cuenta uno, ¿verdad? Que haciéndole un par de preguntas se va a dar cuenta uno de que pues lo realizaron o no lo realizaron. Entonces la honestidad va muy implícita dentro de este trabajo, ¿verdad? O sea, no es un trabajo malo el hecho de que no lo pudieron hacer en la escuela o no lo pudieron hacer tal cual ustedes me lo presentaron. No, ¿verdad? El hecho de un trabajo es de que ustedes pudieron resolver la problemática que se les enfrentó. Es decir, si el maestro me dijo en un principio sí, pero al final que ya estaba el día programado, llegué y me dijo, no, fíjese, pero mejor no, porque me va a quitar tiempo. Entonces yo tengo que rebuscarme para poder llevar el proyecto. Y si tenía yo la cantidad de niños en mi pasaje o en mi escuela dominical o en mi grupo de iglesia, etcétera, etcétera, entonces yo voy a trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces tengo la facilidad de trabajar con ellos, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero resolví el problema. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Hacemos en lo que hemos venido hablando en todo el ciclo, ¿verdad? De la creatividad, ¿verdad? Y ustedes se van a poner en práctica y van a poner de manifiesto su creatividad, cómo poder resolver esa problemática que enfrenté. Y todo eso me lo van a contar en la metodología del proyecto, ¿verdad? En lo que se está presentando ahí. Pero si ustedes se les presentó ese problema y entonces, no, hombre, ay, vamos a ver qué ponemos, ¿verdad? Y ya estuvo, pues entonces yo les voy a preguntar, ¿y las fotografías? ¿Dónde están? ¿Cómo lo realizaron? Dígame el proceso de cómo se realizó. Entonces, si usted no me lo puede decir, entonces ahí me voy a dar cuenta yo de que pues no lo ejecutaron, ¿verdad? Entonces, por eso les venía diciendo desde que se les hizo el anteproyecto.
tomen en cuenta tomar capturas de pantalla y tomar también fotografías testimoniales, ¿verdad? Que eso les va a ayudar a ustedes a contrastar al final su proyecto. No sé si hay más dudas o inquietudes. ¿Cuál es el tiempo estimado para la defensa de cada grupo? Como aquí me van a participar los dos, ¿verdad? Creería yo que les voy a dar un tiempo máximo, si estamos hablando que somos 11, ¿verdad? 11 grupos o 5 grupos somos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de unos... le voy a dejar quizás unos 20 minutos. Mucho, quizás serían 20 minutos, sería mucho, pero quizás voy a dejar un estándar de 20 minutos, porque en lo que ustedes ponen la presentación, ¿verdad? Yo sé también de que no están en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces puede haberse un problema X, ¿verdad? Donde el audio o algo falle, este, le voy a dar 20 minutos a cada uno de ustedes. Eh, si se logran los 20 minutos, no hay ningún problema. Si lo hacen en menos, pues igual se van a llevar los 20 minutos porque también yo les voy a hacer algún tipo de pregunta o les voy a hacer alguna intervención. Entonces ahí sí, pues vamos a interactuar en esos 20 minutos. Serían 20 minutos por cada integrante. No, en general, 20 por grupo. 10 para cada persona. Ahí ustedes se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Con el compañero. Yo les voy a darle esos 20 minutos en general. Ustedes vean cómo se van a repartir la exposición, ¿verdad? Entonces ahí ya queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Cómo se van a dividir las temáticas, ¿verdad? O los apartados y ustedes lo van a, a presentar, ¿verdad? Ahí ya cada pareja o el trillo, ¿verdad? Que va por ahí. Entonces, yo le estoy dando los 20 minutos. Ustedes vean cómo lo van a repartir, ¿verdad? Pero no les voy a decir yo, usted 10 y usted 10, ¿verdad? Porque ahí ustedes sabrán cómo lo van a poner. Por eso el trabajo aquí, ustedes, al momento de hacer la presentación, traten la manera de reunirse un día, ¿verdad? Para poder hablar un poco sobre cómo está diseñado, ¿verdad? La presentación y qué apartados cada uno los va a decir. La participación va a ser de los dos. No quiero tampoco que solamente uno de ustedes, ¿verdad? Diga, buenos días, soy la pareja número tal y mi proyecto es tal, tal y tal, y pues hoy va mi compañero. Y ya el compañero se tire todo lo que es el proceso, ¿verdad? Y al finalizar, gracias compañeros por estar atentos y ya estuvo, ¿verdad? Y ahí fue la participación de esta persona. No, los dos van a tener que hablarme de la situación, ¿verdad? Del todo el proceso también, ¿verdad? No solamente uno va a presentar y el otro se va a tirar todo el proceso, porque si no, eso me da a entender de que el que solo presentó, solamente pues estuvo de espectador, ¿verdad? En todo el proceso y quien hizo el trabajo fue el que lo expuso. Entonces, no es la idea eso, ¿verdad? Entonces, se reparten las temáticas o los apartados y ustedes vean el tiempo, ¿verdad? Yo les estoy dando en general 20 minutos, como les digo. Si ustedes hacen menos, eh, obviamente pues se va a estar ahí con el tiempo para poder hablar un poco sobre lo que ustedes han expuesto. No sé si queda claro. Sí, de mi parte queda, por el momento todo está como claro. Ok. ¿Más dudas o inquietudes? No, de mi parte pues estamos bien. Ok. Traten la manera de hacerse ahí su tiempo, ¿verdad? Con la pareja para poder hablar un poco. Yo sé que existe esa dificultad, ¿verdad? Que ya él sí me lo decía, de que el compañero está en un lado y ella está en otro departamento, ¿verdad? Entonces, pero traten la manera de sintonizarse, ¿verdad? Y
que se vea fluido esa situación, ¿verdad? Yo sé que ha habido ese problema y por eso se dio esa facilidad, pero al momento de exponer, pues obviamente los dos van a tener que hablar un poco sobre la temática, ¿verdad? Entonces, reúnanse, ¿verdad? Ahí a través de algún mensajito o alguna llamada, pues pónganse de acuerdo y traten la manera de sintonizar, ¿verdad? O de sincronizar todas las ideas para que al momento de la exposición, el 4 de diciembre, pues la puedan hacer de una manera factible, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Las fotografías por ahí, ¿verdad? Tómenlas en cuenta. Dígame, José. Y yo propongo que comience la actividad de la defensa de 9 a 11, pues sí, para darle un poquito más de tiempo de practicar en la mañana. No sé si Vaya, podría. vaya. Usted ya sugirió de 9 a 11, ok. Demos pauta a eso, de 9 a 11. Vamos a los 6 que están conectados aquí en este momento. Ya la hora creo ya se nos pasó, ¿verdad? Lo que es el horario de la tutoría. Voy a llevarlo otra vez, ¿verdad? A votación, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp para que ahí podamos ya entablar una hora en específico. Ya José dijo las de 9 a 11, si todos estamos de acuerdo, los que estamos aquí, ok, está bien, ¿verdad? Pero hay que también tomar la idea de los demás compañeros, ¿verdad? Yo sé que usted me está dando una sugerencia, pero vamos a llevarlo a votación en el grupo de WhatsApp para que todos puedan también dar su opinión, ¿ok? Perfecto. Ok, entonces, si no hay más dudas o inquietudes con respecto a lo que es la guía, vuélvanla, o descárguenla, léanla, analícenla, ¿verdad? Si hay alguna duda o inquietud, háganmela saber en el grupo de WhatsApp, háganmela saber también por correo electrónico o háganmela saber por plataforma, ¿verdad? En mensaje privado y yo con gusto se los voy a resolver, ¿verdad? Pero no tengan, no me lo hagan saber, ¿verdad? Ya un día antes o 2 días antes de entregar la tarea, porque ahí ustedes ya están bien saturados con respecto al proceso, ¿verdad? Entonces, lean, ¿verdad? Lean la guía y esto todavía hay tiempo para realizarlo, ¿verdad? Entonces, para poderles ayudar, ¿verdad? Y que también ustedes puedan entregar un buen trabajo. Así que pues si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho el haberse conectado. Gracias por la experiencia, ¿verdad? En el ciclo. Les agradezco mucho también la puntualidad y la presencia de ustedes en cada una de las tutorías. Ha sido un gusto, ¿verdad? El poder trabajar con ustedes. Todavía nos queda la actividad del 4 de diciembre, pero pues obviamente hoy terminamos lo que son las tutorías y las temáticas, así que les agradezco mucho. Quedamos pendientes para el 4 de diciembre y pues cualquier duda o inquietud, pues ahí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Así que pasen feliz fin de semana, feliz día y nos vemos el 4 de diciembre. Perfecto, muchas gracias y nos vemos, compañeros. No, gracias. Bueno, igual, gracias.